A las 8:30 de la mañana en la península ibérica son las 7:30 en la casa de Saramago, en Tías, Lanzarote. ¿Quieres un café? We were sailing on waves of silver, there were echoes in the wind. When we raised our sails to capture them, the ship was lifted up and in and we sang, oh, 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 oh. Now the country that we came from, La cafetera de radiocable.com con Fernando Berlín. A song that's getting stronger. We will sound all our silver. 11 de marzo de 2014. Han pasado 10 años. Hoy es un día para el recuerdo de las víctimas del atentado que golpeó a nuestro país. Murieron 192 personas y casi 2.000 fueron heridas. Indirectamente eso hace que sean miles las personas las afectadas. Aquel día todo el país sufrió un terremoto cuyo epicentro se sitúa en los trenes, pero también en decenas de hogares de familiares, en los centros de trabajo de sus conocidos, en colegios, en universidades. Lo que pasa es que la infamia no terminó aquel día. La paz de los ausentes es difícil en un país que ha estado azuzando una conspiranoica teoría sobre la autoría que ha terminado por romper a las víctimas y por romper a los ciudadanos. Algunas de ellas, como Pilar Manjón, nuestra invitada de hoy, han denunciado haber sido objeto sistemático de todo tipo de acosos, de insultos, de descalificaciones. Y yo pregunto cuántas telarañas hay que tener en el alma para insultar y acosar a la madre de una víctima del 11M. Estás escuchando Radio Cable, y si lo estás haciendo eres la Resistencia, y no estás solo. Any water, and if we find there's a song that's getting stronger, we will sound all our silver songs, and we will know if they belong. We will sound all our silver songs, and we will know if they belong. There is a way I could find that could make me feel the known. There is some way you could find it. Y alguien me pedía ayer, me decía, por favor, Fernando, no dejes tampoco que el pesimismo se apodere del programa mañana. Y hay algo de verdad en todo eso. Así que es verdad que la vida continúa, que este país ha sufrido un enorme golpe y que en cada aniversario se nos devuelve un poquito. Y antes lo decía, resulta verdaderamente sorprendente que, así como en otros países se produjo una enorme concertación cuando han sufrido acontecimientos parecidos en Estados Unidos, por ejemplo. Yo tuve la oportunidad de viajar a Nueva York tras el 11 de septiembre y esa ciudad tan hostil normalmente era una ciudad en la que
las miradas se cruzaban en cada semáforo buscando complicidad, donde los psicólogos habían tomado las calles para atender incluso por la calle a las personas que habían sido golpeadas por el impacto de esas imágenes en la retina. Es verdad que aquí en España una buena parte, y ayer lo pudimos comprobar durante el programa en los mensajes que íbamos recibiendo, una buena parte de la ciudadanía actúa así también. Y no hay más que recordar las colas que se produjeron en los centros de donación de sangre, por ejemplo. Pero no es menos cierto que aquí ha habido un grupo de personas que además han gozado de un cierto prestigio social, lo cual hace todavía más deleznable la situación, que han estado durante meses y años estimulando esa teoría de la conspiración, variándola porque, como decía ayer, lo que empezó ha sido ETA, ha ido siendo modificado a medida que las pruebas hacían inviable cualquier conexión, y siguen todavía estimulando esa teoría desde columnas, desde la TDT, desde incluso las portadas de los periódicos. Esta semana hemos vivido algo verdaderamente excepcional, porque no sé si tuvisteis la oportunidad de leer el editorial que publicó el nuevo director del Mundo, Casimiro García Abadillo, en cierta forma renunciando a una buena parte de la teoría de la conspiración, asumiendo errores, pero al día siguiente ya Federico Jiménez Los Santos le metía un viaje en la columna. La TDT seguía otra vez de nuevo echando gasolina al fuego, y hoy el periódico El Mundo, medio justificándose, vuelve a las andadas, todavía, aunque ya con el discurso derivado. Bueno, todo esto para decir que hoy sé que es un programa que inevitablemente tiene que estar conectado con eso, pero me parece que es mucho más relevante poner el foco en las víctimas y en el acoso que todas esas teorías conspiranoicas ha provocado sobre ellas, porque en realidad de lo que se les estaba acusando es de no haber permitido que el gobierno de José María Aznar hubiera seguido al frente del país. Que eso es a lo que se reduce toda la teoría de la conspiración. Y veo que ya se está incorporando la gente en Twitter, dice José Manuel Martínez. Buenos días, comandante Berlín. Buenos días, compañero Fernando. Buenos días, general Martínez. Dice Adrián Monge. Buenos días, empezamos con un café y con la cafetera de Radio Cable. Dice Manolo Cas, dice, espero que no me trates nunca de usted por lo de conservador. Es que ayer me preguntó Manolo Cas que por qué a Zapatero le había tuteado durante la entrevista. Y le contaba a Manolo Cas que es una cosa bastante meditada, que me provocó no pocos problemas en la SER hace años cuando entré, porque siempre he pensado, decía, ni Dios, ni patria, ni rey. Yo le debo mucho respeto a cualquier ciudadano y mucho más a alguien que ha conseguido el apoyo de miles de personas para ser elegido presidente de gobierno. Pero el tratamiento de usted me lo reservo o bien para gente de avanzada edad o bien para personas extremadamente conservadoras que no aceptarían de buen grado eso. Pero mientras tanto somos todos ciudadanos, todos iguales, unos con unas responsabilidades, otras con otro. Y por eso meditadamente, y me cuesta en ocasiones, más con un expresidente del gobierno, pero meditadamente les trato de usted, de tú. Y me preguntaba Manolo Cas y ahora me dice, espero que nunca me trates de tú. Bueno. De usted, por lo de conservador. Bueno, Caque Rodríguez dice, mi tuit número 10.000 para toda la resistencia y todos los que nos citamos a estas horas para escuchar noticias. Buenos días, Caque. Akratakam también dice, buenos y soleados días, resistencia. Charo Chamizo, buenos días, resistencia, dolorosos recuerdos. Marilú Rico también dice, a 10 años de la masacre todavía hay quien no permite que al menos las heridas dejen de sangrar. Café doble, por favor. Y Tony Matarín también se incorpora. Bueno, bienvenidos a todos. En todo caso, como hoy es martes y este es un momento que dedicamos
antes de comenzar la jornada, que supongo unos días más tranquilas que otra, pero en todo caso una jornada de trabajo, no de disfrute. Bueno, pues intentamos juntarnos aquí para relajarnos un poco al frente de un café, de una taza de café y de unos periódicos. El País, portada del periódico El País, que es el primero que se desliza por esta mesa. Hoy, por cierto, ayer tuve la oportunidad, y ya me callo, pero ayer tuve la oportunidad, después del programa tuve que llevar a mi hijo al médico. Y tuve la oportunidad de estar muy cerquita del Parque del Retiro. Y entonces cuando terminamos le dije, venga, que nos vamos a dar un paseo por el Retiro a dar de comer a los patos. Y tuve la oportunidad de pasear por la mañana, en pleno horario laboral, durante 1 hora y cuarto por el Retiro, que es uno de los mayores privilegios. Si tenéis la oportunidad de escaparos alguna vez, con la excusa que sea, y dejaros llevar por algún parque que tengáis cerca, si tenéis el Retiro estupendo, si tenéis cualquier otro igualmente sirve, y pasear durante un rato por allí. Bueno, pues hoy vamos a tomar el café, y lo pensaba mientras caminaba ayer por esos jardines, en una mesa colocada en el centro. Como ya ha empezado la primavera, además hace excelente tiempo, sentémonos alrededor de esa mesa, con todas las portadas, y abrimos la portada del periódico El País, que como no puede ser de otra manera, está dedicada al 11 de marzo y a las víctimas de los ataques del 11M. Dice que recuerdan la tragedia 10 años después, y dice, para nosotros el reloj se paró, todos los días son 11 de marzo. Afectados por la matanza de Madrid piden justicia política. Dice, en la fotografía, dice, Zaira Obaya, víctima del 11M, vive ahora en Tarifa. Allí, pese a haber perdido un ojo en los atentados, practica kitesurf. Lleva otros temas también el periódico El País en la portada. Dice, las incógnitas del vuelo MH370. 10 países buscan en el mar el avión malasio que desapareció el sábado. 10 muertos y 6 desaparecidos al hundirse un barco en Asturias. Japón reactivará las nucleares cerradas por Fukushima. En fin, veis que el planeta está francamente bien. There were a place in my mind where I know I'll never be. Y estoy leyendo, dice Borja García Zapardiel, dice, la mayoría de la población sabemos que si el Partido Popular hubiera ganado las elecciones, les daría igual el autor de los atentados. Y es que esa es la inmoral sospecha, ¿no? Que efectivamente muchos creemos que todo esto se ha estado manejando de forma infame, sin pensar en el perjuicio que podía estar haciéndosele a las víctimas, de forma infame, lanzando todo tipo de teorías absurdas, disparatadas, porque además han sido muchas, no ha sido una sola. Al principio se mantuvo la conexión con ETA, pero después ha ido desvariando en todas las direcciones, ¿no? Hay algunas tertulias que se pueden recuperar en YouTube en las que se acusa directamente al gobierno de un golpe de Estado interno, al gobierno de Zapatero, que en ese momento ni siquiera gobernaba ni estaba en el Ministerio del Interior, además llevaba 2 legislaturas fuera, pero con todo tipo de acusaciones completamente infames contra los policías, y además fijándose en aquellos fallos que se produjo en una investigación en un momento de caos, en un país en el que han muerto 200 personas, que están estallando bombas por toda la ciudad, y que todavía haya alguien que pretenda la perfección absoluta. Sabían que esa era uno de las fisuras por las que podían meter el dedo. Pero lo que me resulta realmente increíble es que la sociedad no haya aparcado, no haya enviado al limbo a todos los que han participado en esa teoría de la conspiración. Por cierto, no solamente periodistas, también muchos políticos, y algunos, como el presidente de la Comunidad de Madrid, todavía ayer seguía dejando la puerta abierta a la teoría de la conspiración, y María Dolores de Cospedal y tantos otros. Dice Yolanda Galán, dice, de las Azores a Atocha no escucharon el no a la guerra, 192 víctimas directas y cientos indirectas.
Pues eso te voy a decir, Yolanda, que Fernando Reinares, que es el autor de un libro que se ha publicado estos días, que se llama Matadlos, un libro muy bien documentado, porque él es un catedrático universitario, ha sido asesor del gobierno, ahora es un investigador del Real Instituto Elcano, es uno de los mayores expertos en terrorismo islamista que hay en nuestro país. Y Fernando Reinares sostiene que la decisión de la fecha se toma antes de la guerra de Irak, por tanto no está necesariamente relacionada, aunque luego pueda estimular que se lleve a cabo, pero la decisión de atentar se toma antes. Y cuenta Fernando Reinares también que incluso la elección de la fecha del 11 de marzo se toma antes de que se sepa en qué fecha se va a producir las elecciones en España. Es decir, que ni siquiera esa motivación a la que aludió José María Aznar durante la comisión de investigación cuando dijo se pretendió dar un vuelco a las elecciones, y es algo que toda la ciudadanía ha creído y ha sostenido durante años, ni siquiera eso parece estar fundamentado, porque la fecha se fija antes. Pero claro, son detalles sin importancia porque no dejan de ser detalles técnicos que solamente lo único que hacen es contradecir la versión conspiranoica. No lo digo por ti, Yolanda, que entiendo perfectamente tu tuit y estoy convencido de que la guerra de Irak, de no haberse producido, a lo mejor el escenario habría sido diferente, ¿no? Pero dice Dritter, dice en Twitter, dice, aunque no me gusta nada el café, me encanta el sonido de la cafetera cuando ya está listo. Bueno, es mi cafetera de verdad, ¿eh? Os pongo, claro, no hago el café delante del ordenador, lo hice una vez y lo grabé, pero sí lo hago todas las mañanas justo antes de entrar al estudio. Dice Manolo Cas, claro, es que no podemos olvidar a las víctimas, pero no podemos tampoco consentir declaraciones de ayer como las de Ignacio González y las de Cospedal. Sí, hoy cuando estaba pensando qué tipo de programa íbamos a hacer o por dónde lo íbamos a conducir, pensaba, claro, no es un día para el rencor tampoco, pero es que creo que es inadmisible lo que ha estado pasando. Es que creo que cualquier sociedad avanzada habría apartado completamente a periodistas que han estado manejando, no ya que hubieran cometido errores. Fijaos, el mayor de los errores, que puede ser el de la cinta de la orquesta Mondragón, que dijeron que era de las industrias Mondragón vascas, eso lo puedo considerar un error. Pero las infamias que se han lanzado en las columnas, las insinuaciones que ha estado lanzando gente como Federico Jiménez de los Santos, como Pedro J. Ramírez, todas las TDTs, eso, cualquier sociedad desarrollada relega al olvido a esos profesionales. No, ni que decir tiene ya a políticos como el propio Mariano Rajoy, que han estado alimentándose de esas y dándoles alas y dándoles altavoz. Bueno, el periódico ABC dice, lloré mucho ese día de rabia y de impotencia. 11M, 10º aniversario, hay un bombero de Madrid, el director del SAMUR, Emergencias 112 y un policía municipal. Pone el foco en aquellas personas cuya solidaridad evitó que el daño fuera todavía mayor y que trabajaron aquel día tan duramente. Lleva también el naufragio en Asturias. Periódico ABC. Me parece un foco bonito, también interesante, y que ese sí dice algo más de nuestra sociedad, ¿no? Dice Gema, dice, la colaboración de la comunidad islámica durante el juicio del 11M fue total, ha dicho el juez Bermúdez en la cadena SER. Claro, y ayer Zapatero, cuando hablábamos con él, decía, uno de los aspectos del que más orgullosos nos podemos sentir, además, es que a pesar de la autoría del atentado, eso no se enfocase, la sociedad española no enfocase eso, no lo expresase a través del racismo, ¿no? Y eso dice mucho también en favor de nuestra ciudadanía. Y Dritter dice en Twitter, dice, ¿no es un poco injusto hablar solamente de los muertos? Muchos de esos 1.800 heridos son de gravedad, con graves secuelas. Pues sí, pues tienes razón, efectivamente. El periódico El Mundo, al que me refería y al que le voy a dedicar apenas unos segundos. El hombre que puede despejar las dudas del 11M sigue vivo. Said Berrach,
participó en las reuniones claves del atentado, está en busca y captura. Said, como os podéis imaginar, es un nombre en euskera. En fin, sí, claramente de San Sebastián. Said Berraj participó en las reuniones y lo digo en broma, lo digo con sarcasmo. Dice, en el núcleo de la célula murió en Leganés, otros fueron detenidos a lo largo de los años en España, Serbia, Marruecos y Siria, y los últimos acabaron inmolándose en Irak. El periódico La Razón también opta por este tema, dice: unidad frente al terrorismo, los terroristas autónomos, principal amenaza para España, y lleva también una fotografía de un acto organizado por el periódico La Razón, 10º aniversario del 11M, unidos frente al terrorismo y con las víctimas, dice. If there is a way I could find that could make me feel the known, if there is some way you could find it. If you wanna be free, be free. If you wanna stay clear, I can be until you leave. La cafetera de radiocable.com. Muchos ciudadanos descubrimos a Pilar Manjón el día de la comisión de investigación del 11M, la madre de una víctima que en un discurso demoledor de alrededor de una hora fue capaz de mostrar el rostro más sereno, más exigente, más conciliador que habíamos visto. Se cumplen 10 años del 11M. Pilar Manjón, buenos días. Hola, muy buenos días. No creo que estas fechas sean en absoluto cómodas y no quiero contribuir a ello, pero me gustaría preguntarte, ¿para qué debe servir esta fecha? Yo creo que esta fecha debe servir, primero, para unir a las víctimas. Yo creo que desde junio del año pasado he hecho un esfuerzo sobrehumano para que hagamos actos conjuntos. Mira que tendré diferencias ideológicas de planteamiento, incluso ante el juicio, pero creo que este es el momento de decir, bueno, cada uno nos comemos nuestro orgullo, pero vamos a poner en el frontispicio lo más importante, los que no están y los que están heridos. Pilar, hemos vivido 10 años duros con una parte del país dividido, tratando de dividirlo. ¿Tú observas alguna evolución? ¿Han mejorado las cosas de alguna forma? No. El 11 de marzo fracturó a la sociedad española. La fracturó entre el PSOE, el PP, o sea, la fracturó políticamente. Entonces, eso, en estos 10 años, no se ha intentado en ningún momento acercar posturas, que el PP nos llame. A nadie víctima de terrorismo se le habrá dicho lo que se me ha dicho a mí. Jamás un partido político me ha dicho a una víctima de terrorismo no se le debe tratar así. Pero lo que es más doloroso, jamás una organización de víctimas ha salido con un comunicado diciendo, pero ni siquiera la fundación ha salido para decir a una víctima de terrorismo no se la puede decir esas cosas, porque tiene una especial protección del derecho al honor por ser víctima de terrorismo. Te has referido a algunos mensajes, yo he visto algunas cosas que has enviado tú misma, que has retuiteado en internet, terrible, que dice muy poco de nuestro país, de alguna gente, pero deduzco que habrá otros muy positivos que dirán algo positivo de las personas de este país también, ¿no? No, mira, a ver, para que haya 4 que te diga que eres una tipeja y que duda que tu hijo fuera en el tren, existe luego la sociedad, esa que te dice, Pilar, te queremos mucho, Pilar, te abrazaría, Pilar. Esa es la parte positiva con la que yo me quedo. Los otros solo gritan. ¿Quién habrá comido el coco a un niño de 9 años para hacerle agujeros negros de odio, para llegar a los 19 diciendo la burrada? O sea... Respecto a la asociación, ¿en qué situación estáis? ¿Tenéis ayuda de las administraciones? A ver, ¿por dónde quieres que empiece? Comunidad de Madrid, 0 euros. El resto de las subvenciones que vienen de interior y tal, que son las importantes para la vida y funcionamiento, pues hemos sufrido 2 o 3 avatares. Cuando tú tienes a gente durmiendo en camas calientes,
que salen a las 9 y no pueden volver hasta las 9 y van a comer a un comedor social donde además le dan un bocadillo para cenar, cuando tienes a gente que les van a desahuciar, no de un piso, jamás pudieron pedir una hipoteca, sino de una habitación con derecho a cocina y baño por 250 euros la habitación, con una hija, cuando tienes gente que dice, oye, tal no ha venido 2 veces ya a la terapia psicológica y haces una actuación de visita domiciliaria y te encuentras con que no hay dinero para sacar el billete para poder ir a la asociación, al psicólogo. Pero es que además abres el frigorífico y te baja al hiper que tengas más cerca y llenas un frigorífico. Cuando Madrid ha quitado una tarjetita que daba con 90 euros para comprar los libros escolares y ahora eres tú quien tienes que paliar el que se puedan comprar los libros escolares e incluso un mercadillo de intercambio, es que a eso es a lo que yo me dedico. Pues Pilar, te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado, te deseo muchísima fuerza en estos días y mucha suerte. Un abrazo. La cafetera de radiocable.com con Fernando Berlín. En directo de lunes a viernes de 8:30 a 9 de la mañana y después en diferido vía podcast. Si lo estás escuchando eres La Resistencia. ¿Sabéis lo que más me impactan de las palabras de Pilar Manjón? Que rompen muchos estereotipos sobre las víctimas. Si hay 192 muertos y hay casi 2.000 heridos, en ese grupo de personas cabe todo tipo de ciudadanos, de todo origen, de toda condición. Algunos más fuertes, otros más débiles, unos con más recursos, otros sin ningún tipo de recurso. Yo no, estos días que, de verdad, el revivir, porque además creo que esto afectó a muchas personas y entre otras yo realmente me siento, porque creo que esto abruma a cualquiera, que yo soy incapaz de imaginar lo que tiene que pasar una mujer como Pilar Manjón cuando gente con telarañas en el alma es capaz de enviarle mensajes a casa con la fotografía de sus hijos. Le hizo una entrevista hace ya algún tiempo en Radio Cable, Nacho Corredor, a Pilar Manjón también, y decía ella, es que me envían por correo electrónico las fotografías de mi hijo en el tren. Cuando alguien es capaz de hacer eso, sin pensar en el daño que está provocando, uno se pregunta qué clase de ciudadanos hemos construido, ¿no? ¿Qué clase de sociedad? Por eso le preguntaba a Pilar también, pero también hay otra, ¿no? La otra sociedad, la que te abraza, ¿no? La que te da calor. Y la pregunta aterra, honestamente. Pero como explicaba ella, la actividad de la asociación es una actividad de lo más diversa, que tiene que está relacionada con dar atención a gente que no tiene recursos, que no tiene ni siquiera para llenar la nevera o para cogerse un autobús para asistir a la terapia. Yo no me quiero imaginar lo que supone perder un hijo, pero desde luego perderlo en estas condiciones es evidente que necesitas un soporte y que necesitas ayuda. De ahí la infamia de que, entre otras cosas, se les hayan cambiado todos los mecanismos para recibir subvenciones, entre otras cosas para atender a esta gente, y se encuentren con unas dificultades económicas enormes en la asociación. Es una infamia absoluta. Y no hay distinciones tampoco. Yo, por cierto, ayer cuando ponía este mensaje en Twitter aludía a las telarañas en el alma. Una mujer me contestó
Me sentí bastante ofendido porque me dijo, ¿pero a quién te refieres? ¿A los de la VT o a Pilar Manjón? Y lo hizo con 2 exclamaciones y con una cierta sorna. Y yo no había hecho esa distinción porque me parece exactamente igual de infame que cualquier persona se dirigiera a la madre de una víctima de ETA con semejante barbaridad. Y no se me había ocurrido hacer la distinción. Ya veo que alguien la hace. Y es obvio que no hay diferencias. Lo que no parece justo tampoco es que la Asociación de Víctimas del Terrorismo siga recibiendo dinero público y la Asociación de Víctimas del 11M, que también somos todos, igual que las víctimas del terrorismo de ETA, esté con enormes dificultades económicas hasta ese punto, ¿no? Hasta el punto de tener que buscar dinero entre los amigos para pagarle las pilas de los audífonos a algunas personas que han perdido capacidad auditiva, ¿no? Bueno, había prometido que hoy no me iba a poner demasiado serio y al final ha sido imposible, pero en todo caso, como este es un momento que dedicamos a compartir y he visto, además estoy viendo en Twitter que también hay muchas emociones compartidas, pues esto es inevitable. Mañana nos volvemos a escuchar. Muchísimas gracias a todos por estar ahí. Muchísimas gracias, como cada día. Un abrazo muy fuerte. Si estás escuchando esto, eres la Resistencia y no estás solo. Se o que se ha dicho é realmente interessante, então que se valore, não como uma espécie de palavra de Deus, mas sencillamente como uma palavra de um ser humano preocupado com o ser humano.